Muy buenas tardes, mi nombre es Nelly Yudex Ojeda Martínez. Hoy voy a hablarles acerca de un plan de finca. Un plan de finca es un instrumento técnico, es una herramienta muy útil que le va a servir mucho a los agricultores. Un plan de finca que les permite visualizar, les permite conocer todo el terreno que tengan, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar lo que son recursos naturales y el área, ¿sí? Entonces van a poder aprovechar al máximo todo lo que tengan, ¿sí? Es una forma de distribuir la agricultura utilizando los recursos naturales que se tengan dentro de la finca, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poder mejorar la calidad de nuestros productos, vamos a tener variedad, ¿sí? Vamos a tener una mejor producción, ¿sí? Dentro de los objetivos de un plan de finca, que son 7 principalmente, tenemos el uso de tierras, ¿sí? Es un objetivo identificar el terreno y asimismo saber en qué se va a emplear, ¿sí? Cómo se va a aprovechar ese terreno y aprovecharlo de la mejor forma. El otro objetivo es proyectar. Tenemos que proyectarnos qué vamos a hacer, ¿sí? Cómo vamos a llevar a cabo ese aprovechamiento de todo el suelo, de todo el terreno, ¿sí? Entonces en eso tenemos que tener en cuenta lo que son los costos, ¿sí? Lo que es la ubicación, el área del territorio, ¿sí? Lo que es el suelo y qué queremos generar, ¿sí? Para proyectarnos hacia qué queremos llevar nuestra finca y qué es lo que vamos a obtener con nuestro plan de finca. El otro objetivo es aprovechar y optimizar. Aprovechar todos los recursos naturales que se encuentran dentro de la finca, ¿cierto? Y optimizar como por ejemplo las fuentes hídricas, el agua, ¿sí? Entonces ya no vamos a, por decirlo así, malgastar el agua en una sola actividad, ¿cierto? Para que se lleve a cabo una sola actividad, no. Ahora vamos a utilizarla para que podamos ejercer y llevar a cabo más de una actividad, sean cultivos, sean animales, variedad de cultivos, ¿sí? Entonces estamos reutilizando el agua para que nos sirva en diferentes campos, ¿sí? El cuarto es integrar y reciclar, ¿sí? Entonces vamos a integrar todos los recursos naturales dentro de nuestras actividades, ¿cierto? ¿Y qué vamos a reciclar? Podemos reciclar mucho dentro de una finca. Vamos a empezar por la materia orgánica y todos sus nutrientes. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para la conservación del suelo, ¿sí? Para que el suelo no se deteriore, ¿sí? Para la conservación de las fuentes hídricas, ¿sí? Para incluso el sostenimiento de nuestros cultivos, ¿sí? Entonces, ¿qué podremos reciclar? Uno que se puede reciclar dentro de una finca, mucho. En una finca todo se puede reciclar, ¿sí? Empezando por el estiércol de los animales. ¿Qué podemos hacer con ello? Podemos generar abonos que nos van a servir tanto para nutrir el suelo, porque nosotros siempre estamos sacando los nutrientes del suelo y nunca se los devolvemos, ¿cierto? Nos estamos eh, dependizando únicamente de insumos externos, de insumos químicos, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar esto, reciclando y, por ejemplo, elaborando abonos orgánicos que son súper económicos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos conservando el suelo, estamos ahorrándonos una cierta cantidad monetaria porque digamos que los abonos orgánicos son muy económicos, ¿sí? Y nos van a servir mucho. Vamos a tener unos cultivos más naturales, ya no vamos a tener cultivos eh, únicamente químicos porque vamos a integrar el mismo material que tenemos dentro de la finca, ¿sí? El suelo ya no se va a deteriorar tanto, ya vamos a tener un suelo más fértil, ¿sí? El otro objetivo es generar, ¿sí? ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar producción. Una producción puede hacer que uno
quitar, por decirlo así, los insumos externos, tal vez la producción baje, ¿cierto? Porque tanto químico, pues obviamente nos va a generar mucha, ¿sí? Pero al utilizar elementos más naturales, vamos a generar una producción más saludable, ¿sí? Vamos a tener alimentos más naturales, ¿sí? Y también de calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar producción, la cual la podemos llevar a un mercado, ¿cierto? Lo cual pues obviamente nos generaría más ingresos económicos. Otro objetivo es aumentar y distribuir, ¿sí? ¿Qué vamos a aumentar? Ingresos económicos. Si vamos a tener más cultivos, si vamos a tener diversidad dentro de nuestra finca, vamos a poder tener muchas fuentes de ingresos, ¿sí? Entonces vamos a aumentar nuestros ingresos, pero así como aumentamos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a implementar mano de obra, ¿sí? Entonces tenemos que distribuir muy bien la mano de obra, porque así como los ingresos suben, así como las plantas o los cultivos y los animales producen, también necesitamos ayudarles, ¿sí? Tenemos que estar muy al pendiente, por ejemplo, de los cultivos, de su fertilización, de que estén limpios, de que no, de controlar plagas, enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos que distribuir la mano de obra, porque si la mano de obra se queda quieta, se está ahí constantemente, la producción va a bajar y los ingresos igual van a bajar. Entonces necesitamos, si los ingresos suben, necesitamos mantener esos ingresos allá con un perfecto seguimiento de todas nuestras actividades, ¿sí? Por último tenemos los registros. Es muy importante llevar a cabo registros de nuestra finca, ¿sí? Podemos allí implementar unos registros muy fáciles y simples para que nuestros agricultores tengan una información allí. ¿Qué podemos agregar en estos registros? Podemos agregar lo que son, si nuestras actividades están siendo rentables, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, los gastos que se llevaron dentro de una producción, cuánto valió la producción de ese cultivo, ¿sí? Todo esto lo iremos anotando allí. ¿Para qué sirve esto? Para que dentro de un tiempo, que no, por ejemplo, 6 meses, un año, uno va a revisar los registros, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta qué actividad es rentable y qué definitivamente no nos está sirviendo, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de todo eso. A la hora de tomar una decisión, vamos a tomar una decisión muy clara, ¿sí? Muy concisa, ¿sí? La cual pues hay poco margen de error porque tenemos unos registros que nos dicen esta actividad no está sirviendo, esta sí está sirviendo. Entonces la que no está sirviendo hay que cambiarla, ¿sí? Hay que modificarla, hay que cambiarla, ¿sí? Estos serían los objetivos para una planificación de finca. Lo otros tenemos son los diagnósticos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un plan de finca. Lo primero que sería la identificación de la finca, ¿sí? ¿A qué nos referimos a esto? A el nombre del propietario, del agricultor, en dónde está ubicada nuestra finca, en qué zona, en qué vereda y la ubicación exacta de la finca. Lo otro es el diagnóstico de la finca. Esto ya son características, por ejemplo, de la familia, del agricultor, si tiene hijos, tiene esposa, cuántos hijos tiene, si estas personas podrían o tendrían la posibilidad de acceder a un crédito, porque pues eso sería muy importante a la hora de crear un cambio, porque eso es un plan de finca, ¿sí? Vamos a cambiar la estructura y las actividades de nuestra finca la vamos a cambiar para que nos puede generar más, ¿sí? Para crear diversidad, ¿sí? Entonces esto es muy importante. También necesitamos conocer qué recursos encontramos dentro de la finca, si encontramos fuentes hídricas, qué suelos encontramos, si encontramos áreas de vegetación, ¿sí? Y qué sistemas de producción se encuentran en el momento en el que vamos a iniciar a hacer un plan de finca, ¿sí? Si hay cultivos, si hay algún tipo de crianzas en animales, si las familias manejan algún tipo de tecnología, no sé, qué mano de obra utilizan, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de empezar.
De ahí ya nos basamos en el diagnóstico socioeconómico, que es prácticamente mm, características sobresalientes tanto económicas de la finca y socioeconómicas y sociales de los productores, ¿sí? De los dueños. El tamaño de la propiedad, ¿sí? Necesitamos saber cuánto es nuestra finca, ¿cierto? Qué tantos recursos encontramos ahí, cómo podemos explotarlos, si, si nuestra finca cuenta con la capacidad de, de ejercer una actividad de grandes extensiones, ¿sí? Todo esto lo necesitamos saber para ir eh, creando nuestro plan de finca. La tenencia de tierra. Es muy importante saber si el agricultor es propietario, ¿sí? Que la finca es de él propia, o si es arrendatario. En el caso de que sea un propietario, eh, la variedad de actividades se amplía, ¿sí? Entonces allí podremos implementar cultivos permanentes, semipermanentes, diversidad de cultivos, ¿sí? Porque el terreno es propiamente él y él podrá disponer del terreno como él quiera. Igual si es de él, entonces los cultivos podrán permanecer ahí. Igual si es sobre especies animales, de igual forma. Si la persona es arrendataria, entonces ya no se van a poder implementar cultivos permanentes, ya van a tener que ser cultivos de corto plazo, porque y ya no se va a tener como una libertad de escoger qué actividades se van a poder realizar, ¿sí? Entonces va a ser como muy reducidas las actividades que podemos realizar. Hay el caso en el que consiguen ahí un propietario y un arrendatario. Entonces ahí los dos tendrían que ponerse de acuerdo, ¿sí? El arrendatario podría tener gran parte de participación dentro del plan de finca, pero digamos que la decisión final la tendría el propietario, ¿sí? Aunque juntos podrían trabajar ahí, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto para no que se salga de las manos, porque si un arrendatario toma decisiones como si fuera la finca de él, entonces después tendríamos problemas, ¿sí? El lugar donde vive. Si la persona que está administrando la finca, si es un arrendatario o si es el dueño, vive en una zona urbana, ¿sí? No va a estar de diario ahí dentro de la finca, hay que tener en cuenta que entonces no podríamos implementar actividades como la crianza de animales, ¿sí? No podríamos como llevar a cabo actividades con maquinaria. ¿Por qué? Porque en la crianza, si no se va a tener un cuidado de diario, es muy probable que los animales puedan enfermarse o se puedan perder, se puedan enfermar, ¿sí? Y en el tema de las maquinarias puede ser que en algún momento sea víctima de algún acto de vandalismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Si la persona reside de siempre ahí dentro del lugar, ya ahí sí podríamos hablar de una actividad de crianza de animales, de cultivos, de maquinaria, porque la persona siempre va a estar ahí cuidando y llevando un seguimiento de todo, ¿sí? Entonces sería como más rentable y no se tendrían tantos problemas dentro del camino. La mano de obra familiar. Ahí tenemos que saber si la familia de los ingresos que recibe anualmente o mensualmente alcanza para cubrir más de las necesidades básicas de la familia, ¿sí? Si es así, si es el caso, entonces podríamos hablar de que la familia podría pagar jornales, personas por aparte, obreros que le ayuden para, digamos, actividades que se requieren, ¿sí? Si no es el caso, si la familia no alcanza a cubrir las necesidades básicas con sus ingresos, entonces las actividades se tendrían que cambiar, ¿sí? Tendrían que ajustarse, porque entonces la mano de obra toda sería de la familia, ¿sí? Y hay que tener en cuenta cuántos miembros son de la familia.
Y asimismo, si no alcanzan a cubrir, si sus ingresos no son suficientes, entonces el cambio que requiere la finca y que requiere estas actividades sería inmediato, ¿sí? Ya que si no, entonces podríamos crear un plan de finca el cual sea un poco más largo, ¿sí? De más demora para que empiece a producir, pero con diferentes actividades, ¿sí? El género. El género ahí se referencia a que en un plan de finca todos los de la familia contribuyen, todos participan, ya sea un hombre, una mujer, un joven o un niño. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque eh, el trabajo infantil no se puede ejercer, ¿sí? Es un delito. Tampoco se puede privar a los niños de no ir a las escuelas y de no recrearse, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muy bien estos dos aspectos. Los niños pueden participar, claro, pero de una forma recreativa, ¿sí? De una forma que no sea ni obligada, ni tampoco que influya dentro de las actividades que tiene que realizar un niño, ¿sí? Eh, ya las actividades que podrá realizar una mujer, como sabemos, las mujeres tienen muchas actividades, ¿sí? Una mujer, una agricultora, tiene demasiadas actividades. Está pendiente de su hogar, de sus hijos, está pendiente de alguna asociación comunal, de alguna asociación de la vereda, tareas dentro de su casa, pero también se podría ajustar para que ella contribuya con nuestro plan de finca, ¿sí? Con algún cultivo, con algunos animales, los hombres también, ¿sí? Entonces allí todos recibirían unas tareas y todos contribuirían para que todo se lleve a cabo y cumpla la meta, ¿sí? Luego tenemos las organizaciones. Necesitamos conocer si alguna de las personas dentro de la familia está incluida en alguna comunidad, en alguna organización. Necesitamos conocer qué beneficios esta persona recibe, que si tiene que aportar algo, cuánto tiempo le dedica a dicha organización. ¿Para qué? Si la persona recibe algún beneficio, este beneficio lo podríamos invertir en el plan de finca, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el tiempo acordado empiece a producir, ¿sí? Si se dedica un tiempo, entonces hay que sacar dicho tiempo para que no vaya a cruzarse con el plan de finca, ¿sí? Con las actividades de la finca. Las costumbres, las tradiciones y los hábitos. Es un tema también que hay que respetarlo, ¿sí? Y hay que tenerlo muy en cuenta. Necesitamos saber qué costumbres tienen esa familia, ¿sí? Porque de acuerdo a ello hay que acomodar las actividades, ¿sí? No podemos llegar a cambiarle las costumbres a las personas, porque no, ¿sí? Entonces, si las personas, por decirlo así, la costumbre de ellos es, por ejemplo, criar los animales en establos, ¿sí? Nosotros no podemos, necesitamos ajustar una actividad en la cual los animales se críen en establos. No podemos decir ustedes tienen que criar animales sueltos, no, porque no, ¿sí? Entonces hay que acomodar las actividades dentro del plan de finca de acuerdo y sin interrumpir ninguna tradición, ningún hábito, ¿sí? De las personas. Bueno, el uso actual de la tierra. Necesitamos conocer que a la hora de nosotros ir a realizar, ¿sí? A proponer un plan de finca, necesitamos conocer qué hay dentro de la finca, si hay cultivos, si hay alguna especie animal, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Sí? Y en qué estado están, si hay algún cultivo que está recién sembrado, si ya está produciendo, ¿sí? Entonces todo esto es necesario, ¿para qué? Para que al identificar si los cultivos, entonces nosotros mismos nos damos una idea. Tienen un cultivo el cual es muy rentable y ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzarlo, ¿sí? Le ayudaríamos a identificar este cultivo definitivamente no es rentable, no está produciendo, está simplemente generando gastos. Entonces, ¿qué? Hay que reemplazarlo, hay que cambiar de técnica, ¿sí? Los costos de producción. Tenemos muy en cuenta lo que se está invirtiendo, todos los costos, ¿sí?
porque igual si un cultivo está generando muchos costos, entonces no puede, ¿sí? Si por ejemplo la producción no vale lo que se le invirtió al cultivo para que produciera, entonces tampoco es rentable, ¿sí? Entonces todos estos hay que tenerlos en cuenta. Los ingresos de la familia, o los ingresos que le da, digamos, que la finca, ¿sí? Y que tiene por invertir, ¿sí? También la capacidad de inversión, ¿sí? Entonces, si una familia puede invertir en una cantidad más o menos, ¿no? Entonces, asimismo, podríamos nosotros implementar actividades como en animales, cultivos, diferentes cultivos, podemos tener más diversidad y asimismo pues la producción sería mayor, ¿sí? Pero igual, con una poca cantidad de inversión también podemos lograr un plan de finca, también podremos implementar muchas actividades, las cuales quizás no van a ser la misma producción, la misma cantidad de producción que de una persona que invirtió harto, pero va a producir y va a generar ingresos, ¿sí? Bueno, esa fue la parte del diagnóstico socioeconómico. Ahora tenemos el diagnóstico biofísico, el cual se basa en el clima, en el suelo, qué tipo de suelo tenemos dentro de nuestra finca, qué climas, ¿sí? Entonces, lo primero es la información climática, ¿sí? Esta información se supone que debería sacarse de acuerdo al terreno, ¿sí? Al área de la finca, pero no es posible, ¿sí? Entonces esta información se saca a partir del área regional, ¿sí? Entonces si llueve mucho, si calienta mucho o si es más o menos, ¿sí? Cómo son, por decirlo así, las estaciones, ¿sí? Cómo son, si es verano, invierno, ¿sí? Cuál es más frecuente, ¿sí? O más intenso, ¿sí? Entonces, asimismo, sabríamos el estado de la Tierra, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos unas muestras, por decirlo así, de suelos, por lo menos verificarlo, porque si no hay presupuesto para enviarlo digamos que a un estudio, por decirlo así, entonces nosotros mismos lo podemos identificar, ¿no? Entonces, si el terreno está en una pendiente, si está plano, ¿sí? Todo esto es muy importante, de ahí deriva la fertilidad del suelo, si tiene buen drenaje, qué textura tiene, porque todo esto nos lleva a qué fertilidad tiene el suelo, qué podemos implementar ahí, ¿sí? Qué tanta profundidad afectiva tiene, ¿sí? Esto es muy importante. Si vamos a cultivar, necesitamos saber qué profundidad afectiva tiene, ¿sí? ¿Qué cultivos podemos sembrar ahí? Y básicamente es eso. Con estos datos, con toda esta información, podríamos establecer, ¿sí? Un plan de finca que le dé un cambio a nuestro predio, pero un cambio para que se implemente la diversidad, para que no nos enfoquemos solo en una actividad, sino que le demos paso a tener biodiversidad, ¿sí? A tener más fuentes de ingresos, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por la atención.